Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. El día de hoy estamos en un nuevo podcast. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro Una teología para la familia de Jeff Pollard. Y el día de hoy no estoy con Matías, como lo hacemos siempre. Matías, miembro de nuestra iglesia, quien está en Escocia junto a su familia, están haciendo un doctorado y se encuentra de vacaciones, así que también queremos respetar ese tiempo para que lo pase con familia, para que él también pueda estar disfrutando de este espacio que el Señor le ha dado para poder descansar. Así que estoy hoy día con Esteban Corbalán, quien es también miembro de nuestra iglesia, pero me gustaría que él se pudiera presentar. Yo sé que muchos de ustedes le conocen, pero me gustaría que él pudiera presentarse. Por favor, Esteban. Hola, pastor, ¿cómo está? Bueno, me presento, mi nombre es Esteban Corbalán, pertenezco a la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, ya hace más de 15 años ya que estamos allí. Igualmente, en esta iglesia hoy tengo el privilegio de servir como anciano director en la iglesia. Y bien, en ese tiempo, durante todo este tiempo hemos estado sirviendo también a nuestros hermanos. Hemos pasado por varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Jóvenes, luego también otros ministerios de apoyo también a la iglesia. Hemos servido con los matrimonios, hemos servido en varias partes junto a mi esposa Carola Urra. Así que le doy las gracias primeramente, pastor, también por la invitación a conversar. Amén. Amén. Sí, la verdad es que el día de hoy vamos a estar tocando el tema de la paternidad, así que queríamos invitar a aquellos hermanos que también ya han pasado por esta etapa de paternidad. Como ustedes saben, yo tengo dos pequeñitas, una de 6 y una de 3, próximamente a cumplir 4. Y Matías está con una pequeñita, si la memoria no me falla, ya 6 meses, Magdalena. Así que queríamos tener también a algún hermano que pueda también enseñarnos sobre esta área, que nos pueda también comentar sobre su experiencia. Y el día de hoy vamos a estar viendo un artículo que es un extracto de un libro que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios, de William Gurnall. Este libro es muy conocido, se hizo muy famoso, porque el famoso predicador Charles Spurgeon dijo que era su libro favorito después de la Biblia. Entonces se hizo muy, muy famoso. La verdad es que es un libro muy bueno. Yo no he tenido la oportunidad de completar la lectura de ese libro, eh, pero lo que he leído hasta el momento es muy, muy bueno. Trata sobre la armadura de Dios. Así que es una exposición de varios sermones que él realizó. Y esta lectura que vamos a estar comentando es un extracto de este libro y se llama El Padre como profeta, rey y sacerdote. Es un segmento muy cortito, son solamente 3 párrafos, y en esos 3 párrafos habla sobre la paternidad y el hombre tomando estos 3 roles en su casa. Y comienza con el primero, que es el padre como profeta, y creo que cada vez que nosotros hablamos de profetas el día de hoy, hacemos quizás una memoria a aquellos hombres del Antiguo Testamento, o incluso podemos pensar el día de hoy a aquellos hombres que se llaman profetas, que dan algunas profecías, que hablan de que cosas que van a ocurrir, pero entendemos bíblicamente que ya los profetas no están, ya no tenemos ese tipo de profetas. Hoy día tenemos un rol específico que tiene que ver con llevar y proclamar el mensaje del Señor al pueblo de Dios, es lo que incluso hacían los profetas. Y en este sentido, que yo quisiera partir comentando lo que este autor dice, porque hay algunas cosas bien particulares, y él comienza diciendo lo siguiente, dice, en primer lugar es profeta el padre para enseñar e instruir a su familia. Y esto yo creo que es algo que si nos ponemos a hacer un recuento de nuestras vidas como creyentes, tenemos todo un pequeño debe en esta área. Creo que algún momento estuvimos ejerciendo esta labor, después paramos, por tiempo, por lo que sea, pero me gusta mucho porque el rol de profeta no tiene que ver simplemente con ir y enseñar o decir Jehová ha dicho, como dice el Antiguo Testamento, al igual que muchas veces entendemos que el profeta solamente da un mensaje, no es así, porque para ser profeta tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Y hay algunos profetas que se nombran en la Escritura, como lo fue Adán, como lo fue Moisés, como lo fue David, y estos 3 hombres fueron hombres que tuvieron una relación íntima con el Señor y que después de tener esta relación pudieron transmitir el mensaje de Dios. Lo mismo que hizo Jesucristo. Jesucristo tuvo que ejemplificar y llegó a ser el verdadero Adán, el verdadero Moisés, el verdadero David, y él tuvo que llevar la palabra del Señor. Y esto me gusta porque muchas veces escuchamos hoy día gente que dice ser profeta, pero realmente no tiene una vida con el Señor.
o gente que dice hacer milagros, pero realmente no tiene una vida con el Señor. Y yo nunca en la Biblia vi un profeta o alguien que Dios le diera palabra sin tener una relación íntima con él, sin tener temor de Dios, a excepción de la burra de Balaam, a excepción de la burra. Pero realmente cuando hablamos de profeta, creo que nuestro rol principal es poder mantener una relación íntima con el Señor. Para poder ejercer nuestro rol de profeta en el hogar no significa tener todo el conocimiento bíblico, sino tener un tiempo intencional con Dios para que nuestra familia puedan ver en nosotros a Jesucristo y puedan ver una persona que intencionalmente quiere reflejarlo. Y creo que ese es el punto de este extracto, por lo menos de este segmento. Dice, hay dos citas que quiero leer, y este autor, hablando sobre Efesios 6:4, que dice, criadlos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. El tema es amonestación del Señor. Tienen que ser criados en el Señor, en el Señor. Y él dice, ahora bien, existe una enseñanza y exhortación que se lleva a cabo mediante la oración que se eleva a Dios por medio de la alabanza a Él. Y esto me llamó la atención porque creo que muchas veces la mejor manera de enseñar a nuestros hijos a orar es que nos vean orando. Muchas veces que nuestros hijos nos escuchen orar con ellos en la noche, que nuestros hijos nos escuchen orar con ellos al momento de comer, que nuestros hijos nos escuchen orar al dar gracias, ellos aprenden a orar. Y cuando nosotros les pedimos a nuestros hijos que oren, lo que vamos a hacer es ver un reflejo de nuestras oraciones en ellos. Entonces el sacerdote no es que simplemente va a ir a decirles, mira hijo, así se ora, sino que lo hacemos con el ejemplo. Lo mismo, si nos ven alabando al Señor, ellos así lo van a hacer, van a alabar al Señor. Y creo que esa es una práctica interesante porque realmente nuestros hijos van absorbiendo lo que nosotros somos, van a absorber lo que nosotros somos. Mi hija mayor Victoria, por ejemplo, me gusta poner su ejemplo en algunas cosas, porque ella tiene una memoria musical y nosotros constantemente la estamos escuchando cantar. Cada domingo sale de la alabanza y esa semana canta una alabanza nueva y viene con una alabanza que se aprendió ese domingo. Y mi esposa, cuando veíamos los cultos online, ella hacía las alabanzas en señas, iba para aprender las señas, y Victoria aprendió bastante en señas. Entonces, realmente ellas aprenden de la imitación de nosotros. Y es lo que nos enseñó Jesucristo, nos enseñó a vivir como Él. Y otra cita que el autor dice que el Padre ore con su familia, enseñará a cada miembro de orar cuando estén a solas. Las confesiones que Él haga, las peticiones que eleve y las misericordias que reconozcan su deber familiar son un medio excelente para proporcionarles la materia para su devoción. Para su devoción. Si nosotros aprendemos, cuando nos equivocamos con nuestros hijos, a confesar nuestros pecados delante de ellos, hijo, ¿sabes qué? Me te reté de mala manera, o discutí mal con tu mamá delante tuyo, te pedimos perdón. Eso va a ser también un ejemplo para que ellos, cuando pequen, nosotros podamos orar con ellos después del castigo, para que ellos pidan perdón al Señor por su propio pecado. Va a ser lo mismo cuando nosotros demos gracias por las cosas. Cuando ellos puedan recibir un regalo o alguna situación, ellos puedan aprender a dar gracias por lo que tienen y también orar por aquellas cosas que ellos quieren tener, que aprendan desde chiquititos a que ellos tienen que orar. Y nosotros así podemos ir formando también su lado de profeta en ellos, para que ellos no tan solo se sienten como una superioridad moral, yo soy aquí el que te va a enseñar a los demás, sino que con su práctica pueden ir enseñando. No sé qué piensas tú, Esteban, con respecto a este punto de ser un sacerdote. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión nos podrías dar respecto a esto? Bien, me parece muy clara la exposición suya, Pastor, porque está exponiendo de una manera muy práctica lo que es ser un sacerdote en nuestra propia casa. A ver, es muy importante situarnos en esto, contextualizar un poco lo que como papá o lo que como Dios a nosotros, los varones que ya tenemos familia, Él nos ha entregado la administración de nuestra familia. Es tan maravilloso ese concepto de poder administrar, el poder sacar lo mejor de aquellas personitas que están ahí, eh, eh, están siendo cuidadas por nosotros. Dios nos ha encargado eso, Dios nos ha encargado administrarlos, Dios nos ha encargado guiarlos. En su momento esto de ser profeta en la casa de uno es importante porque de ahí esta relación importante, como bien decía usted, tiene que ver con que nosotros tenemos que ser primero los que tenemos la relación primera con el Señor y ellos, nuestros hijos y nuestra esposa también, van a seguir a esta persona.
No hay que olvidar un aspecto importante que usted lo mencionó, que nuestros hijos aprenden por imitación. Ellos imitan constantemente, así que me parece muy claro este ejemplo que usted está colocando. Y principalmente el tema de ser sacerdote, ahí en este punto es muy importante, porque donde hay un sacerdote debe haber un sacrificio, y eso es súper importante. Así que eh, hay que entender que este amor sacrificial, que como papás, como sacerdotes en nuestro hogar debemos tener, es un amor sacrificial que es constante, que es constante. Así que me parece excelente el punto, pastor, me parece muy bueno. Excelente, excelente, sí, vamos. em, Realmente es lo que el Señor nos va pidiendo, que yo sé que tenemos que ser prácticos porque muchas veces nos cuesta llevar a la práctica lo que vamos aprendiendo. Mm. Y ese es el rol del profeta, el rol del profeta de poder llevar la palabra del Señor a su hogar. Y también después el autor habla sobre tú tocaste un poquito sobre esto de administrar, que tiene que ver con el segundo punto, de la paternidad como rey, con el hecho de gobernar la familia. Y si nos podrías hablar un poquito sobre esto, Esteban, sobre qué es ser rey del hogar, en el buen sentido, Uy, no pensar que tenemos que estar en el trono. sí, es como bien particular eso, pastor, porque por lo general este rol de rey, ¿cierto? Suele suceder que se asocia a una figura bastante lejana, ¿cierto? Bastante, incluso hasta caricaturesca, ¿cierto? Donde hay un rey sentado, ¿cierto? En un trono y de ahí él gobierna y todo. Es bien particular. Pero, ¿saben? Esto derechamente es un rey en su hogar para gobernar a su familia. Un hombre es prácticamente puesto allí con este don maravilloso, ¿cierto? Que es poder enseñar a su familia a gobernarla. Y gobernarla, no gobernarla con el criterio que él tiene, no gobernarla para sí, no gobernarla para enseñorearse sobre su familia, sino que hay un punto muy importante, que este gobierno, papá o este varón, ¿cierto?, en la familia, eh, puesto allí como rey, es para gobernar a su familia en el temor de Dios. Es Mm, súper importante este punto, porque es allí donde está. No debemos olvidar que este rol de gobernar se debe hacer con mucha sabiduría. Y fíjense, como nosotros estamos puestos allí en nuestro hogar para gobernar a nuestra familia en el temor de Dios, pregúntense ustedes, el principio de la sabiduría, ¿cuál mm, es? El temor a Dios. Entonces, y esto es maravilloso, porque ahí es donde parte todo. Gobernar nuestra familia involucra mucha sabiduría. Y para eso, para ejercer un buen gobierno, no un gobierno tirano, un gobierno de tiranía, un gobierno que tenga castigos así como absolutos, un gobierno que esté dotado de maldad, incluso hay papás que por lo general son bastante extremos en todos sus castigos y en todo aquello. Y es porque justamente no han mirado las escrituras y no han visto y no han escudriñado lo que es principalmente gobernar a su familia en el temor de Dios. Gobernar a la familia en el temor de Dios significa gobernarla sabiamente. Y es ahí donde este gobierno sabio, hay un aspecto importante, que ese gobierno sabio es intencional. Y esa característica de gobernar sabiamente nuestra familia tiene que ver con ser intencional en aquello. Y es por eso que cuando usted, pastor, me pide hablar acerca de lo que es el gobernar como rey en nuestro hogar, ya aparecen dos puntos: gobernarla en el temor de Dios, gobernarlo mm, sabiamente, y gobernarlo obviamente en el temor de Dios también intencionalmente. Aparte de ser sabios, debemos ser intencionales. Y lo vemos el ejemplo en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. mm, Qué linda esa opción. Yo quiero contarles también que en nuestro hogar es una práctica constante de hacernos recordar entre nosotros, incluso entre nosotros, los que estamos, mi esposa, mis hijos, recordarnos constantemente este versículo, porque en la vicisitud de la vida, en las cosas que van pasando diariamente, a veces nos olvidamos o a veces dedicamos más tiempo a algunos aspectos que otros. Y uno como papá que está gobernando su a casa, uno tiene que estar muy atento a aquello. Hay señales en nuestros hijos, hay señales en nuestras esposas, hay señales que nos tienen que llevar a este gobierno en el temor de Dios.
Por lo tanto, gobernar sabiamente significa no solamente gobernarlo con sabiduría, sino que ser intencional y además de ser intencional, estar muy pendientes de aquello. Por lo tanto, esto de ser intencional, de yo y mi casa serviremos a Jehová, como dice Josué 24:15, es parte también de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Debemos estar muy atentos a lo que sucede. Por lo tanto, en estos momentos de vicisitudes de la vida, cuando uno ve que un hijo, una hija, una esposa está tomando otro curso o simplemente a veces no está poniendo la atención que uno cree que efectivamente debe estar para la obra de Dios, uno literalmente llama, ¿cierto?, a esta reunión de clan familiar y aprovecha el momento de la oncecita, el momento del almuerzo, o simplemente, chiquillos, oremos y ahí tocar estos temas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que hay que hacerse una pregunta. ¿Acaso no sería pecado que un príncipe no establezca la oración pública a Dios, aunque le sirva en su palacio? Hay una pregunta que ahí el texto que vimos también, que estábamos analizando, lo dice, y es verdad. Desde luego que sí. Por tanto, que es un pecado que el padre no haga lo mismo en su hogar. Porque muchos de nosotros a veces llevamos una vida piadosa en la iglesia, servimos, vamos a visitar personas y estamos atendiendo. Y esto es para aquellos que servimos a la iglesia, desde luego que sí. Debemos no solamente servir en forma privada, en nuestro cuarto privado, sino que de alguna manera también es una obligación ser intencionales en gobernar como rey en nuestra casa, un rey servicial, un rey que gobierna en el temor de Dios, en sabiduría. Eso, pastor. Esteban, y una pregunta ya que nos conocemos por lo menos unos 13 años. Sé que hay algunas cosas que te gusta unir y cómo podríamos relacionar en este caso dos cosas, el gobernar con la observación o la intencionalidad con la observación familiar, cómo lo uniríamos en este proceso de gobernar y, y lo otro, cómo nosotros también podemos poner la observación en nosotros mismos cuando nosotros somos los que no estamos dejándonos gobernar. ¿Cómo podemos unir estas cosas? Primero, la intencionalidad con con la observación familiar y lo segundo, cómo cuando nosotros no nos estamos dejando gobernar por el Señor. Uy, qué hermoso el tema este, porque muchos de los que hoy día hemos sido beneficiados, ¿cierto? La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Por lo tanto, muchos de los que hemos sido bendecidos con una esposa, con una familia hoy puede estar constituida solamente por una esposa y matrimonios que no tienen hijos, pero hay matrimonios por lo general que ya es el caso más general, que tienen hijos y han sido bendecidos por Dios en ese sentido también teniendo hijos. Aquí hay un punto importante. Para poder aprender a gobernar, debemos dejarnos gobernar. Y eso es súper importante. Yo voy a partir primero por la cabeza, en este caso por los varones. Primeramente ahí hay que tener claro este punto. Si uno quiere gobernar bien su iglesia, bien su familia, uno debe aprender a ser gobernado por Dios. Eso es lo principal. El que ha de querer gobernar tiene que aprender a ser gobernado. Y es súper importante aquello porque es lo que nos va a decir cómo. Entonces, cuando uno es gobernado por Dios, uno siente ese gobierno, uno asume a Dios como no solamente como su Salvador, sino que como su Señor, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la perspectiva con la que yo, como papá, o las personas que ejercen su rol de varón en el hogar, gobiernan, va a ser con la misma perspectiva que Dios le ha enseñado a él. Entonces hay una relación directa. Y con respecto a la relación que tiene que ver de esto, de cómo ser intencionales, cómo ser personas que de alguna manera tomamos el temor de Dios sabiamente, gobernamos sabiamente nuestros hogares, y esto de estar pendiente, yo lo tomo, simplemente voy a los ejemplos bíblicos que tenemos a lo largo de toda la escritura. A mí me encanta sumergirme en la escritura y ver estos grandes personajes que están allí, un Moisés, por ejemplo. Me encanta la historia, yo vibro con esa historia y me gusta mucho,
Porque veo que, por ejemplo, en esta tierra prometida, que el mismo Dios le había dicho, donde una tierra que mana leche, mana miel, ¿cierto? Hay cosas, igual dijo, oye, ¿sabéis qué? De alguna manera, ¿sabéis qué? Vamos a mandar unos espías. Él, ¿cierto? Recibe eh, esta sugerencia, ¿cierto? De mandar gente y manda espías y vuelven. Lo que estaba haciendo Moisés allí era hacer un vistazo a lo que estaba allí. Echaba un vistazo a lo que había más adelante. Siempre estaba mirando con ojos de futuro. Y eso para mí es fundamental también en el gobierno de nuestra iglesia, de nuestra, digo nuestra iglesia porque en nuestra familia. Nuestra familia allí, mirar con ojos de futuro es tener esta capacidad de poder ser visionario, no un soñador. Y aquí hay que hacer una diferencia. Aparte de gobernar en sabiduría, debemos hacer esta identificación. Aquí hay otro elemento que se suma, que es tener visión. ¿Qué significa tener visión? No significa andar, dárselas de profeta y andar profetizando cosas, no. Significa tener la capacidad de poder prever ciertos eventos. Y esto significa, y ahí es donde está el punto donde uno tiene que estar muy pendiente de sus hijos. Cuando uno ve que sus hijos han sido regular en la asistencia a la iglesia, se conectan, se juntan con amigos, pero cuando uno ya ve que se está juntando con otro tipo de amigos, con otro tipo uno va inmediatamente, tiene que hacerle algún clic y ser visionario y tener contacto con alguno de los amigos que está. Muchos de los papás tenemos esa capacidad de poder ser papás influyentes en nuestros hijos, pero tenemos que tener esa capacidad de tener temor de Dios principalmente, de ser capaz de poder estar en esto que les comentaba recién, tener esa capacidad de poder ser una persona visionaria, mirar hacia el futuro, prever ciertas situaciones, el estar de esta manera siendo capacitados constantemente desde la palabra de Dios nos va a ayudar en esta gran tarea de poder gobernar nuestra familia. Así que, primeramente, y en este resumen, para aprender a gobernar nuestra familia, primeramente debemos dejarnos gobernar por nuestro Señor. Y para poder gobernar en nuestra familia, al ser gobernados por nuestro Dios, vamos a aprender todas estas cosas. Vamos a actuar en sabiduría, a mirar al otro con respeto, a mirar al otro, que necesariamente nuestros hijos debemos criarlos para que puedan ser personas independientes y no dependientes al 100% de uno. Entonces, esas cositas vamos a ir aprendiendo en la medida. Así que seguramente en algún otro podcast vamos a tocar estos temas un poquito más en profundidad. Correcto, correcto, excelente, excelente. Finalmente, el autor, después de hablar sobre el rol del profeta, del rey, que me gustó mucho la cita de Josué que tocas, habla también del sacerdocio, que es algo que ya hemos conversado con anterioridad en la iglesia, que es algo que hemos hablado, y el autor parte diciendo que el sacerdote debe ser sacerdote en su propia casa, en su propio lugar. Y delante nombraste algo sobre el sacrificio, sobre dar un sacerdocio, perdón, tiene que haber un sacrificio. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo podríamos entender esto del sacrificio? ¿Tenemos que tirarnos a la parrilla? ¿Tenemos que... ¿Cómo entendemos el sacrificio? Porque a veces somos demasiado literales. Claro, no, qué buen punto este, porque nos habla también de prácticamente de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Aquí hay algo fundamental, la visión con la que Dios nos entrega, esta bendición que es la de tener una familia, nuevamente insisto, familia de uno, de dos, de tres, de la número que usted tenga, si usted ya tiene su esposa y todo, ya hace una familia. Así que el tema es que debemos seguir estos ejemplos que la escritura nos coloca en frente. Y principalmente yo colocar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en este amor sacrificial que él entrega a sus hijos es fundamental. Eh, por muchos años yo he tenido que lidiar con algunos aspectos cuando nos ha tocado enseñar, ¿cierto?, acerca de nuestro rol como varones o como padres de familia, o preparar jóvenes, por ejemplo, para que enfrenten este desafío. Nos topamos con una particular situación,
¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día con la publicidad, con las series, ciertos animadas, y que vemos, por ejemplo, esta caricaturización del varón o en este hombre con la camisa abierta, ¿cierto? Sentado en un sillón, la lata de cerveza, las moscas rodeándolo, un tipo desasiado absolutamente. Sí, No sé, y eso es como, ups, así, es como uno ve esa foto de Homero Simpson y uno dice, sí, es como, ah, y mucha gente, muchas personas, a través de la publicidad, a través de todos los medios de comunicación, se han encargado de ridiculizar este rol. Y yo siento que es una estrategia del enemigo, prácticamente. ¿Por qué? Porque está atacando directamente la cabeza de la familia. Entonces, es ahí donde yo pongo este énfasis. ¿Por qué? Porque esta caricatura, uno le va a pedir un sacrificio y apenas él le pide permiso a una pierna para mover la otra, digamos. Es como, cierto, es como imposible pedirle algún tipo de sacrificio a una caricatura de este tipo. Entonces, aquí no, aquí nosotros, los hijos de Dios, debemos mirar a nuestro Rey, debemos mirar a nuestro Señor, debemos mirar a quien nos entregó el primero de los ejemplos de amar, de amor, de ese amor sacrificial, de ese amor que se entrega, que no tiene, ojo, que no tiene miedo a perder la autoridad cuando claro, sirve, sino que al contrario, él mientras más sirve, más nuestro corazón se prenda de él, porque aquí hay algo importante y algo muy fundamental en todo aquello, incluso en este versículo que habla de yo y mi casa serviremos a Jehová, en esta intencionalidad. Todo esto está amarrado con una amalgama que se llama amor. Cada una de las cosas que nosotros hacemos durante nuestra vida cristiana, cada de lo que hacemos, si movemos una silla, si ayudamos en el almuerzo, si parchamos el techo, si hacemos lo que sea, todo está basado en el amor. El amor que nosotros le tenemos primeramente a nuestro Señor, a nuestro Dios, y obviamente a quien Él nos ha encargado de guiar y de cuidar. Imagínense si esta situación fuera lineal y nos vieran nuestros hijos haciendo esto, nos vieran amando de esta manera a nuestra familia. Qué distinto sería todo, sería todo claro. muy distinto. Y es interesante porque, como tú recién comentas, a veces se ha caricaturizado, no puedo decir Sí, la palabra, es caricaturizado, una sí, sí. La caricatura es del la varón, caricatura del personaje. del personaje, sí, sí. Y claro, el sacerdote tiene que tener con este asunto de poder ir avanzando y tener este sacrificio. Eh, Muchas veces citamos Romanos 12 para hablar de lo que es un sacrificio vivo, que es santo a Dios. Y quiero leerlo porque tiene una conexión directa con nuestra vida, con la práctica. Que no es solamente llegar y pensar lo que vamos a hacer, esto no es pensamiento mágico, no es que yo pienso en cambiar y cambio, no tiene que ver con eso. Yo digo, ya desde mañana soy sacerdote y soy sacerdote y mi familia y mi vida cambió. Y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, hablando obviamente del cuerpo, aceptarle a Dios que es vuestro culto racional. Y relaciona nuestro cuerpo, no decir, me voy a presentar, sino nuestra acción diaria que ejecutamos con nuestras manos, pies, boca, que tiene que ver con nuestra forma de pensar. Si nosotros tenemos una forma de pensar, actuamos. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y va relacionado, o sea, si nosotros aprendemos a pensar, aprendemos a actuar, no vamos a actuar como el mundo. Vamos a aprender a actuar como Dios, a tener acciones. Y me gusta porque después el capítulo sigue avanzando y lo unen en el capítulo, en el versículo 3 y 4 dice, porque en virtud de la gracia, que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. Y lo que tú comentabas recién, tiene que ser enseñable, tiene que aprender a ser humilde, que no piense que va a perder la autoridad, porque va en relación con esto, a ser humilde, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, pues así como un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y inmediatamente lo une con la iglesia. Y esto es muy interesante porque al final nosotros aprendemos a tener una mejor manera de actuar en base a cómo nos relacionamos con la gente en la iglesia. Así como yo aprendo de ti, como tú aprendes de mí, como yo aprendo de los otros hermanos, vamos aprendiendo también por la observación cómo es que los hermanos de la congregación Dios les ha enseñado a vivir en aquellas áreas que yo no puedo vivir.
En aquellas áreas que yo soy débil, otros hermanos son fuertes, y en las que yo soy fuerte, otros hermanos son débiles. Entonces, el Señor nos va enseñando a todos en este proceso de crecer y ser sacerdotes en nuestro hogar. No solamente que yo voy a ser el único que voy a tener una iluminación y el Señor me va a hacer un proceso de aprendizaje mutuo. Y ya para ir terminando, Esteban, me gustaría hacerte una pregunta bien particular, porque yo llegué a la iglesia cuando tú dirigías al grupo de jóvenes, yo fui dirigido por ti en la enseñanza de los jóvenes, después hicimos el traspaso y me pasaste la posta y me tocó dirigir al grupo de jóvenes y después se le pasó la posta a otro y así el día de hoy Gonzalito con Alejandra siguen haciendo esta labor. Y me gustaría hacerte una pregunta, porque ¿cómo nosotros como padres, cómo nosotros como padres, eh, cuáles serían nuestras debilidades como padres cuando nuestros jóvenes, o sea, lo quiero plantear, ¿cuál es la debilidad de un padre al dejar la responsabilidad de la crianza espiritual de sus hijos sobre el liderazgo de los jóvenes? ¿Cómo tú podrías, qué consejo le podrías dar a los padres y a los líderes de jóvenes con respecto a esta área? Que en realidad no recae, o sí recae, la, la, la vida espiritual de los jóvenes en los padres o en el grupo de jóvenes. En la ¿Cómo nos iglesia, claro. podríamos dirigir? Uy, eso es bien, esa pregunta es bien compleja, pero muy, muy decidora también de la respuesta, es muy decidora del momento en que estamos viviendo, lo que les comentaba recién acerca de tener esta visión del varón en el hogar. Eh, Pastor, lamentablemente tenemos nosotros la experiencia de que en los grupos de jóvenes, no solamente en el grupo que nos tocó dirigir en su momento, sino que en la mayoría de los grupos de jóvenes, cuando nos juntábamos los líderes de jóvenes a conversar acerca de nuestros jóvenes y de otras iglesias, también la situación era casi transversal, cruzaba todos los grupos de jóvenes Mm, y era la falta de la figura masculina en el hogar. Eso ha sido una constante fuerte. Muchos de nosotros hemos oído esta pregunta, la que usted me hace, la podemos contestar con una, con una, con una afirmación que hacen nuestras mamás cuando se enojaban, así, ya, voy a hablar con el pastor para que te corrija. O, por ejemplo, le voy a decir, ya, toma tus cosas y te vas a la iglesia porque estás castigado. O sea, como que ahí la responsabilidad espiritual, la responsabilidad de todo recaía o recae, ¿cierto?, en la iglesia. Y obviamente los que hemos tenido la bendición de poder llevar de los grupos de jóvenes, la experiencia que hemos tenido ha sido bastante triste también porque hay muchos jóvenes que nos comentaban que las mm, relaciones se deterioraban por aquello. Habían jóvenes los que a veces se desaparecían de las reuniones de jóvenes y después con mi esposa íbamos a su casa, visitábamos, lo íbamos a ver y la razón era porque, pucha, mi mamá o mi papá me decían que cómo te iba a ir a la iglesia si mira lo mal que te portabas. Y así como, entonces, una falta de sabiduría absoluta en mm, cuanto a cómo llevamos la vida espiritual o gobernamos la vida espiritual de nuestros hijos. mm. Es fundamental. En ese gobierno, en esa guía que como papás debemos hacer, se cometen muchos errores. Y yo siento que el deber de la iglesia local es justamente esto, enseñar esto que estamos enseñando, cómo nosotros debemos mostrar y presentar la iglesia. No que no sea un castigo el mandar a nuestro hijo a la iglesia. Como castigo, oye, ya te vas a ir a la iglesia y a escuchar el sermón del pastor, porque como, no tiene mucha relación menos y mucho menos pedirle a los líderes jóvenes que ellos den las disciplinas. En algunos momentos a nosotros se nos preguntaban, había familias o familias que nos preguntaban, nos decían, ya, ¿qué cree usted qué castigo le puedo dar a mi hijo? Era como, hasta en eso a Claro. veces había una falta de seguridad. Sin embargo, mi pastor, con respecto a esta pregunta, yo quisiera animarles, porque
a pesar de ver tanta falta de sabiduría, tanta falta ojo, cuando hablo de falta de sabiduría, hablo de falta de temor a Dios, falta de este gobierno en el temor de Dios. A eso me refiero cuando hablo de falta de seguridad en el gobierno de nuestro hogar. Eh, Al ver todo esto, a pesar de todo esto, veo que la iglesia a veces cometemos un error grande en justamente a veces hablar de palabras que ni nosotros los adultos a veces estamos preparados para entender. Y digo esto para aquellos que nos están escuchando en sus hogares hoy día. Y seguramente no son cristianos o no tienen esa, esa, mm, ese contacto con alguna iglesia. Cuando nosotros decimos que el varón tiene que ser un profeta, cuando tiene que ser un rey, cuando tiene que ser un sacerdote, esos conceptos a veces como que son de otro planeta para muchos, pues como, y quedan casi en la nebulosa. Así como cuando nosotros le decimos a muchas personas, arrepiéntete pecador, a veces a mí me ha tocado explicar a muchas personas que hoy día manejan otro tipo de lenguaje, decirles, ¿sabes qué? Deja de errar en el blanco, arrepiéntete, cambia el rumbo. Y esas dos, y le estoy diciendo exactamente lo mismo, lo mismo, deja de errar en el blanco, deja de pecar. No peques más, arrepiéntete, cambia el rumbo. Eso significa arrepentirse, cambiar de rumbo. Por lo tanto, cuando yo hablo hoy día de profeta, de rey y de sacerdote, yo quisiera dar un concepto un poquito más aterrizado. Cuando hablo de profeta o cuando hablemos de profeta, y esto para poder aterrizarlo a aquellas familias que hoy día están escuchando esto, es esa persona que tiene visión, esa capacidad de poder leer la escritura para que usted, papá o papito en la casa, eh, lea la escritura, cultive su mente, sea intencional en aprender, sea intencional constantemente en poder buscar a Dios a través de su palabra. Por lo tanto, cuando tenga que dar un consejo, lo va a dar en la palabra de Dios, va a ser una profecía clara y correcta. ¿Por qué? Porque va a estar su consejo, el consejo que le va a dar a su hijo o la manera como usted va a gobernar su hogar, va a estar basada en la escritura. Por lo tanto, ya no es esta profecía, ¿cierto? Que nosotros conocemos como estos profetas que conocemos, ¿cierto? Ahí medio que ridiculizan este rol maravilloso que el Señor entrega. Entonces, este rol de profeta usted lo puede cumplir de esa manera. Aprenda de la escritura, nútrase espiritualmente, tenga una relación con Dios amorosa, como decía nuestro pastor recién, y luego entonces todo lo que salga de su boca, el consejo que salga va a salir como si fuera de un profeta. Así que este varón como profeta ya tiene la solución, ya tiene cómo hacerlo. Como rey, gobierne con sabiduría, pues gobierne con sabiduría, en el temor de Dios. Déjese gobernar por Cristo para que usted pueda gobernar a su casa de esa manera. Y como sacerdote, bueno, sacrifíquese, así de simple, aunque usted quiera el día domingo descansar y no me hablen porque me merezco todo esto, usted no se merece nada, usted no se merece nada, nosotros no nos merecemos nada como varones, nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios vivo, y ahí es donde está el punto, debemos servir como Dios nos sirvió a nosotros, como Dios nos salvó a nosotros, usted también tiene ese deber para con su familia, ame sacrificialmente. Así que ya tiene, como profeta, sea un visionario, hable de la escritura. Como rey, gobierne en sabiduría. Y como sacerdote, tenga la posibilidad todos los días de hacer algún sacrificio por su familia. Excelente. Gracias. Muy, muy buen resumen, Esteban. Muchas gracias. Solamente complementar y hacer un par de preguntas, porque me gusta cuando dices aprenda de la escritura. Quisiera también aterrizar el concepto, porque muchas veces decimos voy a aprender doctrina, voy a aprender. No se trata de sentarse a No, estudiar, se trata de aprender qué es Dios, quién es Dios, qué hace, cómo se mueve entre medio de su pueblo, cómo actúa, cómo ejerce su justicia, su misericordia, mirando los ejemplos bíblicos, cómo Él se relaciona conmigo. No es sentarme a aprender y decir, hoy día voy a aprender esta doctrina, voy a clasificarla, sistematizar. Eso no es el conocimiento de Dios, es tener una relación con el Señor. Lo demás, ya, lo podemos ver, pero es dejarse enseñar por el Señor, dejarse modelar por el Señor. Y quiero dejar dos preguntas para discusión en base a dos versículos que dicen exactamente lo mismo, pero de una perspectiva distinta.
Y el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En la disciplina e instrucción del Señor. Y mi pregunta es, ¿cómo entiende usted criar a un hijo en la disciplina y en instrucción del Señor? ¿Cómo entiende eso? ¿Qué es para usted criar a alguien en disciplina y en instrucción del Señor? Muy simple la pregunta, pero no hay respuestas erradas, así que usted puede responder, no tenga temor de decir lo que piensa, porque para eso estamos todos acá, para ir complementando, y de eso se trata el conocimiento bíblico, en que nosotros vayamos formando y entendiendo lo que dice la Biblia. Y la misma enseñanza desde otro punto de vista en Colosenses, capítulo 3, versículo, perdón, tengo acá, versículo 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y acá un tema de autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo mal o qué cosas estamos haciendo que a nuestros hijos los están desalentando? ¿Con qué actitudes nuestras estamos desalentando a nuestros hijos? Ya sea anímicamente, ya sea físicamente, ya sea mentalmente, espiritualmente, como bien decía Esteban recién, te estás portando mal, así que andate a la iglesia. Y lo estamos desalentando a no ir a la iglesia. No queremos que vayan a la iglesia. Le estamos diciendo literalmente, tú vas a la iglesia porque estás castigado. No vas a disfrutar del Señor, vas porque estás castigado. Entonces, ¿qué entendemos por disciplina e instrucción? ¿Y qué cosas estamos haciendo mal que nosotros podamos pensar que están desalentando a nuestros hijos? Así que les dejamos con esas preguntas de reflexión. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos. Espero que no Gracias a sea la usted. última vez. Así que muchas Amén, gracias, claro hermanos. que sí. Muchas gracias por acompañarnos y estamos viendo en otro podcast de la Iglesia Bíblica Bautista de Cordillera. Bendiciones. Chao. Hasta luego, chao, 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 chao.